Primero estaremos hablando sobre los huesos importantes para la estructura del codo. Los tres huesos son el húmero, el cúbito y el radio. Como primer hueso, que es el húmero, esta es la parte importante de su extremo distal, el cual se articulará con los huesos del antebrazo. Como puntos clave de este hueso para la estructura del codo son su capítulo o cóndilo, su epicóndilo medial y lateral y su trócleo. Como segundo hueso tenemos el cúbito, el cual estará ubicado en la parte medial del antebrazo y lado del meñique, cuyos puntos importantes para la formación de la estructura del codo será su olecrano, la apófisis coronoide, la tuberosidad, la escotadura troclear. Como tercer y último hueso tenemos el radio, el cual estará ubicado en la parte lateral del antebrazo del lado del pulgar, cuyas partes importantes para la formación de esta estructura serán la cabeza de radio el proceso bicipital, el cual es donde se insertará el músculo bíceps braquial. El codo tiene tres articulaciones: la articulación húmero-radial, la articulación húmero-cubital y la articulación radiocubital proximal. La articulación húmero-radial es una articulación sinovial tipo esferoidea, permite los movimientos de flexión y extensión y ligeros movimientos de rotación. Las superficies articulares son el cóndilo del húmero con la fosita articular del radio. La articulación húmero-cubital es una articulación sinovial de tipo gínglimo o troclear. Permite los movimientos de flexión y extensión del antebrazo. Las superficies articulares son la troquea del húmero con la escotadura troquelear y el cúbito. La articulación radiocubital proximal es una articulación sinovial de tipo trocoide. Permite los movimientos de supinación y pronación de la muñeca. Sus superficies articulares son la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito. En la parte de los ligamentos, pues, son estructuras esenciales que ayudan a unir a los huesos de la articulación, proporcionando estabilidad para realizar los movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación. Los ligamentos de la estructura del codo se dividen en dos complejos y un ligamento, el cual tiene una función destacable. Estos dos complejos son los siguientes: el complejo ligamentoso colateral medial, que el cual se encuentra en la parte más interna del codo, ayuda a los movimientos o contra los movimientos de valgo, los cuales son fuerzas que empujan el antebrazo hacia afuera. Como segundo complejo tenemos el complejo ligamentoso colateral, el colateral lateral, el cual se encuentra en la parte más externa del antebrazo y ayuda contra los movimientos de varo, los cuales son fuerzas que empujan el antebrazo hacia adentro. A diferencia de este complejo, participan más ligamentos, los cuales son el colateral radial, el colateral cubital y el ligamento anular del radio, el cual tiene una función que lo hace destacar. El ligamento anular del radio se destaca a diferencia de los otros ligamentos gracias a su función en la articulación radiocubital proximal, el cual permite una rotación libre de la cabeza del radio en los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. También permite que al dar esa rotación libre de la cabeza del radio, este no se desplace más de lo normal, causando una luxación. Como parte de los músculos de la estructura llamada codo se divide en tres grupos: los músculos flexores, los músculos extensores y los músculos de pronación y supinación. Entre los músculos extensores del antebrazo tenemos los que se encuentran en la parte posterior, los cuales son el más importante, el tríceps braquial, y uno que lo asiste, que es el músculo anconio. Entre los músculos flexores tenemos el más importante y que se considera flexor puro, el cual es el músculo braquial. Como segundo músculo tenemos el músculo bíceps braquial y un último músculo también llamado el músculo brachioradial. En el grupo de supinación y pronación tenemos los músculos en la sección de supinación tenemos el músculo bíceps braquial y el músculo supinador. Entre los músculos de supinación, de pronación, tenemos el músculo pronador cuadrado y el músculo pronador redondo. En el codo, la principal arteria que le dará irrigación al codo es la arteria braquial, la vena basílica. Sin embargo, la arteria braquial se ramifica para formar una red profunda, son las venas profundas homónimas. Estas arterias son la vena braquial, lateral radial y las recurrentes colateral, que son venas satélites que irán acompañadas de la arteria recurrente cubital. En el codo hay venas superficiales. En cuanto a los nervios que pasarán por el codo son el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano. Mi nombre es Marian Allen y les voy a hablar sobre la lesión traumática de codo
que vendría siendo la fractura supracondiliar de húmero. La fractura supracondiliar de húmero es una fractura que ocurre justo por encima de los cóndilos del húmero, es decir, en la parte distal del hueso del brazo, cerca del codo. Las fracturas de codo son más comunes en la población pediátrica que en la adulta. Los niños suelen utilizar el brazo extendido como mecanismo de protección al caer, lo que genera una alta incidencia de fracturas en la zona del codo. Las fracturas supracondiliares del húmero representan hasta el 18% de las fracturas pediátricas y el 60% de las fracturas de codo. Entre las causas de estas están, como ya mencioné, la caída sobre una mano extendida en el 70% de los casos. También golpes directos en el codo en pacientes de edad avanzada. Estas vendrían siendo unas fracturas por extensión que pasan en el 95% de los casos. ¿Qué pasa aquí? El proceso olecraniano engancha la fosa olecraniana produciendo una fuerza extensa en el húmero distal. El hueso se fractura en el punto más débil y la corteza humeral anterior falla en tensión. Las otras vendrían siendo las menos comunes, que son las fracturas por flexión, que vendrían siendo el 5%. Es la fuerza anterior ejercida sobre el codo flexionado, normalmente por un traumatismo directo, y el codo es desplazado anteriormente. Estas fracturas suelen clasificarse en 3 tipos, según el grado de desplazamiento. El tipo 1, que vendría siendo una fractura mínimamente desplazada oculta, y el tipo 2, una fractura desplazada con corteza posterior intacta. Y el tipo 3, una fractura completamente desplazada con disrupción cortical, subtipos basados en la dirección del desplazamiento, como lo podemos ver en la imagen. Entre los síntomas vendrían siendo el dolor localizado en la zona supracondilea con disminución de la amplitud de movimiento, a menudo tienen edema asociado, equimosis y deformidad evidente del codo, el fruncimiento de la piel de la cara anterior del codo puede normalmente indicar una lesión neurovascular y un síndrome compartimental. En el diagnóstico, pues se ve la historia clínica y se le hace un examen físico en el cual evaluamos el mecanismo de la lesión y comprobamos la circulación distal y la función nerviosa. Se requieren radiografías simples del codo para realizar el diagnóstico. Las radiografías ayudan a clasificar el tipo de fractura, como ya lo mencioné anteriormente. Se requieren proyecciones anteroposterior y laterales para confirmar el tipo de fractura, si es en extensión o si fue o flexión, el grado de desplazamiento, la malrotación y la conminución. El Doppler puede ser útil también. En el tratamiento se trata según el tipo de fractura. En las fracturas tipo 1 se suele coincidir pues que en estas fracturas deben ser tratadas con un yeso braquial largo y el codo en flexión de alrededor de 60 a 90 grados durante aproximadamente 3 semanas. En las fracturas tipo 2 el tratamiento inicial es mediante la reducción a cielo cerrado y yeso. Y las fracturas tipo 3 es cuando, bueno, si el paciente es llevado al departamento de urgencias con el miembro en flexión o en extensión extrema, se debe colocar cuidadosamente el brazo en flexión a 30 grados para minimizar la agresión vascular y la presión compartimental. La mayoría de los centros, el estándar de atención para este tipo de fractura es la reducción quirúrgica y la fijación con clavijas. El pronóstico depende de factores como la edad del paciente, la severidad de la lesión y la presencia de complicaciones. En la mayoría de los casos, especialmente en niños, el pronóstico es excelente si se trata correctamente y la función del codo suele recuperarse por completo. Con fisioterapia adecuada y controles periódicos, la mayoría de los pacientes recuperan el movimiento completo y sin dolor. Mi nombre es Carlos Izquierdo y en este momento les estaré hablando acerca de la fractura de la cabeza del radio. Las fracturas de radio a menudo ocurren en la porción proximal de este hueso, es decir, en la cabeza radial. Estas son lesiones comunes y ocurren aproximadamente en el 20% de las lesiones agudas de codo. Muchas están relacionadas con luxaciones u otras lesiones o patologías que afectan a esta estructura. Estas son más normales o frecuentes en mujeres que en hombres y es probable que ocurran en personas de 30 o 40 años en adelante. Causas. Ocurre de manera común por una caída sobre el brazo extendido, que es la causa más frecuente, o por un traumatismo directo en el codo.
Los mecanismos comunes de la fractura pues, son la caída sobre la mano extendida, que es la más común, y el traumatismo directo. También está el accidente de tráfico. Los accidentes de tráfico pueden generar, pues la colisión puede generar la energía suficiente para causar esta lesión. ¿Cómo ocurre esta lesión? La cabeza del radio choca de manera brusca o sin control con el capítulo del húmero. De esta manera, pues no soporta la presión y lo que ocurre es que se rompe la cabeza. Ahora los factores de riesgos. Estos son todos, como su nombre lo indica, factores o conceptos que facilitan o proporcionan un aumento de la probabilidad de sufrir esta lesión. Entre ellos está los deportes. La participación en deportes de alto impacto o competencias en las que hay choques, por lo general, pueden generar o aumentar la probabilidad de esta fractura. Un ejemplo de esto es el skate, el judo, el patinaje o el taekwondo, deportes de contacto. Por otro lado está la edad. La pérdida de densidad ósea a menudo se ve relacionada con la facilidad o el aumento de la probabilidad para romper los huesos. Y otras lesiones. A menudo luxaciones o síndromes que se asocian con el codo pueden generar o pueden desencadenar una fractura de la cabeza del radio. Ahora los síntomas. Los síntomas a través del examen médico o el examen clínico es lo que nos permite determinar qué tipo de fractura o qué tipo de problema está presentando el paciente y de este modo poder actuar. Los primeros síntomas son dolor en la cabeza del radio, que aumenta durante la supinación, es decir, cuando la mano gira en posición anterior. Por otro lado está la limitación al movimiento pasivo del codo, aún sumado a la inflamación del codo debido a un aumento o una acumulación de sangre en la cavidad de la articulación. Junto a este examen médico se realizan unas radiografías, las cuales son una toma de vistas tanto anteroposterior, lateral y oblicuas que permiten tener una vista completa de la articulación y de este modo determinar qué tipo de fractura tiene y el modo de actuar de los doctores. En la diapositiva podemos ver una fractura de radio vista desde una radiografía. Ahora el tratamiento. Normalmente se utiliza únicamente cabrestrillo acompañado de ejercicios de amplitud de movimientos. Raramente es necesaria la reparación quirúrgica. Sin embargo, en casos como los que las fracturas tienen desplazamiento o que son fracturas complejas, es decir, que las lesiones involucran daño o afectaciones a otras estructuras, se tiene que recurrir a una cirugía. De esta cirugía hay dos tipos: la osteosíntesis o la artroplastia. La osteosíntesis es cuando hay pocos fragmentos óseos libres o sueltos en la cavidad articular y estos tienen un buen tamaño. Cuando es así, se utilizan placas y tornillos de bajo perfil para fijarlos y de este modo recuperar la articulación. Sin embargo, cuando estos pedacitos o estos fragmentos óseos son muy pequeños, lo que se recurre es a extraer la cabeza radial dañada y se reemplaza por una prótesis artificial. Ahora el pronóstico. Este depende de su gravedad. Las fracturas estables suelen estar bien o recuperarse al poco tiempo. Sin embargo, cuando es grave, es de vital importancia seguir con los tratamientos post cirugía y la fisioterapia para recuperar el rango de movimiento. Es posible una rigidez, un dolor o un daño nervioso y la curación se da más o menos de 6 a 8 semanas dependiendo del trabajo del paciente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una fractura de olecranon. Una fractura de olecranon es una fractura en la punta ósea del codo. Este segmento puntiagudo de hueso es parte del culto, uno de los 3 huesos que se unen para formar la articulación del codo. Las fracturas del olecranon son bastante frecuentes, aunque generalmente ocurren por sí solos, sin otras lesiones, también pueden ser parte de una lesión más compleja del codo. En esta fractura, el hueso puede romperse ligeramente o romperse en muchos pedazos. Los pedazos de huesos rotos pueden quedar alineados o muy fuera de lugar. Las causas de esta fractura es pues cuando caen directamente sobre el codo, también al recibir un golpe directo en el codo de algo muy duro como un bate de béisbol o el tablero o la puerta de un automóvil durante un accidente de carros, caer sobre un brazo extendido con el codo sujeto con fuerza para protegerse contra la caída,
En esta situación, el músculo tríceps que se adhiere al olecranon puede arrancar un trozo de hueso del cúbito. Entre los síntomas está la hinchazón sobre la punta o la parte posterior del codo, moretones alrededor del codo, a veces este hematoma sube por el brazo hacia el hombro o baja por el antebrazo hacia la muñeca, ternura al tacto, entumecimiento en uno o más dedos, dolor con el movimiento del codo o con la rotación del antebrazo, también sensación de inestabilidad en la articulación, como si su codo fuera a salirse. En el diagnóstico, pues, se le pregunta la historia clínica y se le hace un examen físico y luego también se examinará su codo para determinar la extensión de la lesión. Durante el examen, el médico lo que más probablemente pasa es que revise la piel en busca de cortes y laceraciones, ya que en las fracturas graves, como ya comenté, los fragmentos de hueso pueden atravesar la piel, lo que aumenta el riesgo de infección. Sienta alrededor de su codo para determinar si hay otras áreas sensibles, para indicar si hay otros huesos rotos o lesiones, como un codo dislocado. Hay que verificar que pueda mover los dedos y la muñeca y que pueda sentir cosas con los dedos. En algunos casos, el nervio cubital puede lesionarse al mismo tiempo que ocurre la fractura y esto puede resultar en debilidad y entumecimiento en los dedos anular y meñique. En el tratamiento, pues no quirúrgico, pues se le coloca una férula braquiopalmar o similar para inmovilizar el codo en semiflexión durante 5 a 7 días. Cambios posteriores en la férula o yeso van aumentando gradualmente la flexión por un total de 3 a 6 semanas. Obviamente la aplicación de hielo y medicamentos para el dolor, para controlar la hinchazón y el malestar. En el tratamiento quirúrgico, que ya son cuando hay fracturas gravemente desplazadas o con muchos fragmentos o fracturas abiertas donde el hueso rompe la piel, sí se va a necesitar hacer un procedimiento de reducción abierta y fijación interna, y se utilizan varios métodos para mantener los huesos unidos. El pronóstico es generalmente bueno, especialmente con tratamiento quirúrgico adecuado. La movilidad completa del codo suele recuperarse de 6 a 12 semanas con fisioterapia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la luxación posterior de codo. Una luxación de codo se entiende como la pérdida de la congruencia entre la articulación, es decir, entre los extremos distales del húmero y los extremos proximales del cúbito y del radio. Específicamente se entiende como luxación posterior cuando el olecranon, es decir, el extremo proximal del cúbito, se desplaza posterior y superiormente a la tróclea del húmero. La causa. La causa principal es un traumatismo de alta energía, como en las lesiones anteriores. El mecanismo más común es una caída sobre la mano extendida con el codo ligeramente flexionado y el antebrazo en supinación, como mencioné anteriormente, en una rotación de manera anterior. El impacto genera una fuerza que va desplazando el olecranon hacia atrás, provocando una rotura de los ligamentos colaterales, tanto colateral cubital y colateral radial. De este modo se pierde la estabilidad normal de la articulación, provocando daños a futuro. Ahora las clasificaciones. Hay dos maneras de clasificarla, dependiendo la dirección del desplazamiento y dependiendo la gravedad de este. Primero, por la dirección se da el 90% de las luxaciones de codo son posteriores. Ahora, dependiendo de la gravedad, es simple cuando solo se involucra la cápsula articular y los ligamentos de esa articulación, y es compleja cuando se asocian fracturas óseas relacionadas a esa articulación. La más común o la más notoria es la que se llama tríada terrible, en la que se da la luxación posterior de codo, la fractura del proceso coronoideo del cúbito y la fractura de la cabeza del radio. Ahora, los síntomas y signos clínicos. Estos se dan a través de un diagnóstico médico que nos ayuda a determinar qué tipo de lesión tuvo el paciente y de este modo determinar la manera de actuar para solucionar este problema. Los signos claves que se puede ver en el examen físico es la deformidad e hinchazón, la pérdida de la movilidad, es decir, la persona no puede flexionar ni extender el codo, y se debe realizar un examen neurovascular, ya que es muy importante saber si las arterias y las venas
arterias, venas y nervios involucrados en esta articulación se vieron alterados. Dependiendo de esto debe ser el tratamiento o la respuesta del médico. El diagnóstico también va acompañado de una radiografía, es decir, una proyección anteroposterior y lateral para conocer cómo es que funciona o cómo está dispuesta la articulación y de este modo ver cómo va a tratarse pues la misma. El tratamiento, por lo general, es la reducción anatómica, es decir, volver a acomodar la articulación en su anatomía normal. El tratamiento que se realiza es una reducción cerrada, en la que se seda o se brinda anestesia al paciente para que no sea consciente del dolor y se pueda relajar muscularmente para poder realizar la actividad. Luego se realiza la maniobra de reducción, es decir, se aplica una fuerza o una tracción para reacomodar la articulación y poder que la persona pueda realizar su movimiento normal, y se hace una evaluación en la que se evidencia el estado neurovascular y que la movilidad del codo sea de entre 30 a 90 grados. Si el codo es estable después de la reducción, se inmoviliza con una férula un poco más de 90 grados y se deja de 7 a 10 días. Esto con el objetivo de no dañar o de prever el daño futuro de los tendones o los ligamentos asociados con la articulación. Ahora el pronóstico post-tratamiento. Este suele ser bueno. La mayoría de los pacientes recuperan una función adecuada del codo y de su movimiento. No obstante, las complicaciones se pueden ver. Puede tener rigidez articular, se puede dar una osificación heterotrópica, que es la aparición de hueso o la formación de hueso en estructuras como ligamentos o músculos que evitan o que no permiten un buen movimiento del codo, produciendo rigidez. También está la inestabilidad, es decir, que se puedan producir luxaciones con facilidad o que el codo no tenga un buen movimiento, y también está la artrosis. Esta se da muy relacionada con la rigidez articular, ya que se pierde el cartílago de la articulación y el movimiento de la misma se ve afectado. La epicondilitis lateral. ¿Qué es esta lesión? Es una tendinopatía que afecta a los músculos extensores de la muñeca. Pero los músculos que se ven por lo general afectados de esta lesión son los músculos que se originan o que vienen del epicóndilo lateral del húmero. Estos músculos son llamados epicondilios laterales. ¿Qué músculo se ve más afectado? Pues será el músculo extensor radial corto del carpo, aunque por lo general se ven otros músculos afectados que comparten tendones comunes, como el flexor radial largo del carpo, los flexores comunes de los dedos y el ya mencionado, que es el que lleva el foco de la lesión, que es el extensor radial corto del carpo. La epicondilitis medial o codo golfista es una condición dolorosa del codo provocada por la inflamación de los tendones, de los músculos flexores, de la muñeca y de los dedos. El dolor se siente principalmente en el epicóndilo medial del húmero, que es el lugar de origen de estos músculos. Se ven afectados los tendones de los siguientes músculos: el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo, el flexor superficial de los dedos, el pronador redondo y el palmar largo. Bueno, la historia clínica. Paciente llamado JP, de sexo masculino, edad 7 años, y el mecanismo de lesión es la caída desde una altura aproximadamente de 1.5 metros, cayendo sobre la mano extendida mientras jugaba en un columpio. El motivo de consulta es dolor intenso, deformidad e impotencia funcional en el codo derecho. En el examen físico se pudo ver una inflamación marcada y equimosis en la región del codo derecho, evidente deformidad de Nese o bayoneta. El paciente sostiene el brazo con el codo ligeramente flexionado. En la palpación hubo un dolor en la región supracondilada del húmero. La evaluación neurovascular, en los pulsos distales, radial y cubital, estuvieron presentes, fuertes y simétricos, con el lado contralateral. El relleno capilar menor a 2 segundos, o sea que estuvo normal. Sensibilidad conservada en los territorios de los nervios mediano, radial y cubital. Su función motora: el paciente puede mover los dedos y el pulgar, aunque el dolor limita el examen completo. En los estudios de imagen y diagnóstico se hizo una radiografía
proyecciones antero-posterior y lateral del codo se confirma la presencia de una fractura supracondiliar de húmero por extensión. El fragmento distal está desplazado posterior y medialmente respecto al fragmento proximal. Al trazar la línea humeral anterior en la proyección lateral, esta línea pasa completamente por delante del cóndilo humeral, indicando un desplazamiento significativo. Se clasifica como fractura tipo 3 debido al desplazamiento completo de los fragmentos sin contacto entre los corticales. El tratamiento de la fractura tipo 3 requirió una reducción cerrada bajo anestesia general para realinear anatómicamente los fragmentos óseos, seguido de la fijación percutánea con agujas de Kirchner o K-wires, empleando un abordaje con pines laterales para minimizar el riesgo de lesión del nervio cubital. El pronóstico fue excelente, ya que el tratamiento se realizó de forma urgente y efectiva, lo que permitió la consolidación de la fractura, y tras la retirada de los pines a las 4 semanas y una movilización gradual, el paciente recuperó un rango de movimiento completo del codo sin presentar el temido cúbito varo, que es la deformidad en varo. Ahora les voy a hablar sobre el artículo científico. El que escogimos tiene como nombre Modelo de Inteligencia Artificial para la Estadificación de Fracturas de Radio Distal en la clasificación de la AO. Bueno, esto es un estudio o un trabajo que se está realizando en México, publicado en el año 2022 por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual se evidencia o se muestra el desarrollo de una inteligencia artificial para clasificar las fracturas de los huesos en la porción distal del radio. Se debe saber que los médicos funcionan a través de una clasificación determinada por la clasificación de la AO. En esta clasificación, dependiendo de la gravedad o dependiendo del tipo de fractura que haya sufrido el paciente, de este mismo modo será el actuar del médico. Entonces, lo que se hace con esta inteligencia artificial es minimizar el riesgo de error, disminuir costos y aumentar la velocidad en los procesos. Como humanos, el médico nunca va a estar exento de cometer algún error, pero con la ayuda de una inteligencia artificial, esta probabilidad de error va a verse disminuida, y de este modo la tasa de buenos resultados en los pacientes va a verse aumentada. Nos parece de gran importancia esta inteligencia artificial o este desarrollo, ya que a diferencia de lo que muchas personas creen, las inteligencias artificiales no vinieron a quitar el trabajo de los médicos o de las personas en general, sino que sirven como unas herramientas para facilitar su trabajo y que éste se vea o se desarrolle de una mejor manera. En la diapositiva está el código QR con la investigación y un poco más de información sobre esto.